Un día, un maestro de la carpintería y la religión camina por las orillas del mar de Galilea. Llama a unos humildes pescadores y con su voz inicia un movimiento que cambiará el curso de la humanidad para siempre. De un grupo de 12 apóstoles y un puñado de seguidores, el cristianismo se convirtió en la fe más grande del mundo, con más de 2.400 millones de fieles. Pero detrás de esta asombrosa expansión hay una historia de fragmentación, de rupturas profundas y de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que una religión basada en la figura de un solo profeta haya engendrado más de 40.000 denominaciones distintas? ¿Por qué los cristianos, que comparten las mismas escrituras, se han dividido en iglesias tan dispares como la católica romana, la ortodoxa, la luterana o la bautista? Hoy no solo exploraremos los cismas más grandes de la historia, sino que también desenterraremos los debates teológicos, las intrigas políticas y las barreras culturales que paso a paso desgarraron lo que alguna vez fue un movimiento unificado. Esta es la historia de por qué el cristianismo tiene tantas divisiones. La unidad del cristianismo nunca fue tan sólida como se podría pensar. Las primeras grietas aparecieron desde el principio. Una de las primeras tensiones surgió sobre si los conversos gentiles debían cumplir con las leyes judías, como la circuncisión y las prohibiciones alimentarias. Aunque el Concilio de Jerusalén resolvió esta disputa en favor de los gentiles, sentó un precedente peligroso. La diversidad de opiniones sobre la doctrina era una amenaza latente. Con el tiempo, las disputas se volvieron más profundas y complejas, centradas en la naturaleza de Jesús. Surgieron herejías que planteaban preguntas existenciales. El arrianismo, por ejemplo, predicaba que Jesús era una creación de Dios, no eterno y de la misma sustancia divina. Esta doctrina, que se extendió rápidamente, amenazaba con desmantelar la base teológica del cristianismo. Para abordar esta crisis, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325. En este evento histórico, cientos de obispos se reunieron para debatir y votar una doctrina común. El resultado fue el Credo Niceno, que afirmaba la plena divinidad de Jesús y lo declaraba de la misma sustancia que el Padre. Pero el arrianismo no desapareció del todo. Siglos después, el Concilio de Calcedonia, en el 451, intentó resolver una vez más la cuestión de la naturaleza de Cristo, afirmando que tenía dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Esta definición, sin embargo, fue rechazada por cristianos en Egipto, Siria, Armenia y Etiopía, quienes formaron sus propias iglesias ortodoxas orientales, lo que demostró que, incluso con la autoridad de un concilio, las divisiones podían ser inevitables. El poder político de Roma y Constantinopla, junto con las barreras culturales y de idioma, comenzó a crear un cisma de facto que se fue profundizando con el tiempo. El cristianismo se estaba partiendo en dos sin que nadie se diera cuenta del todo. Si las divisiones iniciales fueron grietas, el gran cisma de 1054 fue un terremoto. Esta ruptura separó permanentemente a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa Oriental, una división que persiste hasta el día de hoy. Pero el cisma no ocurrió de la noche a la mañana. Fue la culminación de siglos de malentendidos y diferencias irreconciliables. Las tensiones se podían sentir en muchos frentes. Por un lado, la barrera del idioma. El occidente latín y el oriente griego desarrollaron teologías, liturgias y estructuras eclesiásticas distintas. Por otro lado, la política del poder. El obispo de Roma, el Papa, había consolidado su autoridad en Occidente, argumentando que él era el sucesor directo de San Pedro y, por lo tanto, el líder supremo de toda la cristiandad. En Oriente, los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén creían en una estructura más colegiada, donde el Papa era considerado el primero entre iguales, pero no un líder absoluto. La chispa que encendió el fuego fueron dos disputas teológicas específicas. La primera, la controversia del filioque. La Iglesia Occidental había añadido esta cláusula al Credo Niceno, que ahora afirmaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. La Iglesia Oriental, que creía que el Espíritu Santo procedía solo del Padre, consideró este cambio una herejía y una alteración del credo original sin el consentimiento de toda la cristiandad.
La segunda, la cuestión de la autoridad papal, se volvió crucial. Cuando el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerularius, criticó las prácticas latinas, los enviados papales liderados por el cardenal Humberto llegaron a la ciudad para resolver el conflicto. La diplomacia fracasó. El 16 de julio de 1054, en la Basílica de Santa Sofía, el cardenal Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar, condenando al patriarca Cerularius y a sus seguidores. En respuesta, Cerularius convocó un sínodo que excomulgó a los legados papales. El gran cisma fue oficial y las dos mitades del cristianismo tomaron caminos separados para siempre. La fragmentación continuó su curso, pero el siguiente gran quiebre fue mucho más explosivo y diverso. En el siglo XVI, la Iglesia Católica de Roma era la única fuerza religiosa en Europa occidental, pero su poder no estaba exento de críticas. El descontento crecía por las indulgencias, la corrupción del clero y la excesiva politización de la Iglesia. Fue en este contexto que un monje y teólogo alemán llamado Martín Lutero se alzó. En 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Aunque inicialmente buscaba un debate académico, su mensaje fue interpretado como un ataque directo a la autoridad del Papa y a las prácticas de la Iglesia. Los principios de Lutero, resumidos en las 5 solas, se convirtieron en la base de la Reforma. Sola fide, solo por la fe. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente por la fe, no por las buenas obras. La Biblia es la única fuente de la verdad divina. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo por gracia, la salvación es un acto de pura gracia de Dios. La imprenta, una tecnología relativamente nueva, permitió que las ideas de Lutero se extendieran como un incendio. Cuando fue excomulgado y se negó a retractarse, su movimiento dio lugar a la Iglesia luterana y la fragmentación continuó. En Suiza, Juan Calvino desarrolló una teología que enfatizaba la soberanía de Dios y la predestinación, dando origen al calvinismo y a las iglesias presbiterianas y reformadas. Otros grupos, como los anabaptistas, buscaron una reforma más radical, separando completamente la iglesia del Estado y negando el bautismo infantil. El rey Enrique VIII de Inglaterra también desempeñó un papel crucial en la división. Motivado por su deseo de anular su matrimonio y asegurar un heredero varón, rompió con Roma y estableció la Iglesia de Inglaterra, con él mismo como su cabeza. Esto dio origen al anglicanismo, que más tarde se diversificaría en movimientos como el metodismo y el pentecostalismo. La Reforma no creó una iglesia nueva, sino un sinfín de ellas, cada una con su propia interpretación de la verdad. Si la Reforma protestante fue el punto de partida para la fragmentación, el continente americano se convirtió en el crisol perfecto para que esta diversidad floreciera sin control. La colonización llevó las denominaciones europeas al Nuevo Mundo, pero fue la libertad religiosa que ofrecieron los Estados Unidos, sin una iglesia estatal dominante, la que fomentó una explosión de nuevos movimientos. En este vasto territorio, los líderes religiosos pudieron predicar y fundar iglesias sin la interferencia de la autoridad central. Durante los grandes despertares, que fueron avivamientos masivos y populares, surgieron nuevas denominaciones y se expandieron otras ya existentes, como los metodistas y los bautistas, que ganaron millones de seguidores. La falta de una autoridad central permitió que grupos con doctrinas particulares, como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y los mormones, surgieran y se desarrollaran, cada uno con una interpretación única de la Biblia y del mensaje de Cristo. América se convirtió en un verdadero laboratorio de la fe, donde la fragmentación se hizo no solo aceptable, sino una característica central del panorama religioso. Mirando atrás, la historia del cristianismo es una de asombrosa expansión y al mismo tiempo de profunda y continua división. Estas rupturas, en su mayoría, no nacieron del odio, sino de un deseo sincero de entender y vivir la fe de la manera más fiel posible. Desde las disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo hasta los conflictos políticos sobre la autoridad papal, cada cisma y cada reforma ha dejado una marca indeleble, configurando el cristianismo moderno. Hoy en día, esa fragmentación puede parecer abrumadora y a veces contradictoria.
Sin embargo, también ha dado lugar a un vibrante movimiento ecuménico que busca promover el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre las iglesias separadas. Las diferencias doctrinales y los siglos de separación no han desaparecido, pero el deseo de un entendimiento mutuo y la búsqueda de un terreno común son más fuertes que nunca. Este esfuerzo global, a través de organizaciones y diálogos interreligiosos, ha demostrado que las iglesias, a pesar de sus divisiones, pueden unirse para abordar problemas sociales y trabajar por la paz, reconociendo el valor de la fe del otro. El viaje del cristianismo, desde un movimiento unificado hasta un vasto mosaico de creencias, es un recordatorio de que la fe es una fuerza viva, en constante evolución y sujeta a la interpretación humana. Las divisiones, lejos de ser solo fallas, son también el resultado de la incansable búsqueda de la verdad por parte de personas con profundas convicciones. Podemos ver la fe como un prisma. La luz única de Cristo es refractada en los distintos colores de las denominaciones, cada una ofreciendo una perspectiva única y valiosa de lo divino. Es una historia compleja de creencias, poder y la incansable búsqueda de la verdad. Y aunque el camino ha estado lleno de divisiones, la búsqueda de la fe sigue uniendo a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Al final del día, el mensaje de amor y redención resuena a través de todas las ramas, sirviendo como un faro que, a pesar de las diferencias, guía a una comunidad global.